Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios, porque ese es el texto que estamos estudiando, mejor hermano. 2 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14 al 18. Su palabra la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. No te unes en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a elevar una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, consuélanos, edifícanos, exhórtanos, anímanos, Señor amado. Da entendimiento cada día de tu palabra para poder comprenderte, Señor amado, y poder seguir obedeciendo tus mandamientos, Señor amado. En el nombre de Jesús, dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Recuerden, mis amados hermanos, estamos con el ser buenos administradores de este templo. 2 Corintios, capítulo 6, del 14 en adelante, estamos desmenuzando. Ya hemos visto, mis amados hermanos, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. También vimos, mis amados hermanos, que no hay comunión con las tinieblas, ¿verdad? Ya vimos también eso. Ahora vamos a ver más adelantito, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Entonces ahí, al inicio de este texto, mis amados hermanos, de 2 Corintios 6, 14, habla y termina intermedio con preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la carne con la luz con las tinieblas? Está haciendo unas preguntas, en las cuales estamos esas preguntas, mis hermanos, tratando de desmenuzarla para poder, usted y yo, cuidar este templo, este tabernáculo, donde habita el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué es concordia, mis amados hermanos? Es un acuerdo, es una conformidad, es una armonía, es un pacto, es un convenio. Y Belial, mis amados hermanos, tiene muchos significados. Muchos significados. Belial comúnmente se lo conoce como la maldad, la iniquidad. Por eso Pablo dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? O sea, ¿qué concordia, qué acuerdo, qué armonía, qué pacto puede haber con la maldad y con la iniquidad? Algo que usted y yo practicábamos, ya no lo practicamos, y aún no podemos ya andar con gente que anda, ¿verdad?, con Belial, con la maldad, con la iniquidad. Entonces se lo usa generalmente esta palabra Belial en la expresión como hijo de Belial. Nosotros somos hijos de Dios. El que está en maldad e iniquidad es hijo de Belial. Les repito, Belial tiene un significado de maldad, iniquidad. Tal vez puedan decir es un ídolo, pero no, tiene representación de palabras, que es maldad e iniquidad. Y vamos a ver esta palabra Belial, que tiene algunos significados en las cuales pueden habitar en el cuerpo del creyente. Esto podemos ver en la vida del inconverso. Ellos tienen ese espíritu de Belial, de tener maldad, de tener iniquidad, pero nosotros no, mis amados hermanos. Y vamos a ver algunas palabras que significan Belial.
Número 1 quiere decir que es brusco, o sea, áspero, desabrido, desagradable, que es una persona muy antipática, o sea, antipática a aquellas personas que se creen que saben mucho, aquellas personas que se creen superior a la otra persona, tal vez porque tengan estudio, o a veces no tienen ni estudio, pero no sé por qué serán así antipáticos, ¿verdad? Que no se puede ni tratar con las personas así. Usted sí se haya topado con personas así, antipáticas, no se puede conversar porque se creen superiores. Entonces esa es una persona brusca, mis amados hermanos, que es áspero, es desagradable para conversar, para tratar, mis amados hermanos. También tiene otro término que quiere decir Belial, perverso. ¿Y qué es perverso? Sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Eso es un perverso, aquel que hace daño intencionalmente, sabiendo que está haciendo mal daño, lo hace. Entonces ese también tiene el espíritu de Belial, mis amados hermanos. También es aquel perverso que corrompe las buenas costumbres. Lo que usted y yo aprendimos, viene esa persona a dañar todas sus costumbres que usted aprendió, hablando ya bíblicamente, tratando de llevarlo, apartarlo a la persona que vive en santidad y en obediencia. Quiere que rompa esas costumbres santas que tenemos nosotros. Eso también actúa el hombre perverso, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, que corrompe el orden, ¿verdad? Donde hay un orden, quieren hacer desorden. Y más que todo aquí en la iglesia del Señor siempre hay un orden. Aquí el que está hablando todos escuchan. Si tal vez no entendieron algo, cuando termina el culto se acerca a preguntar. Y eso no es, digamos, malo, ¿no? Si no entendió o algo le pareció, digamos, a usted mal, o tal vez el que predicó se equivocó, ¿verdad? Pueden acercarse, preguntar, conversar, pero no pueden romper el orden que hay en la iglesia. Se paran, no, es que no es así. No es así, hermano. Estás faltando el orden en la casa del Señor. Todo eso trae consecuencias, mis amados hermanos. También perverso quiere decir que aquello que contiene maldad, mis amados hermanos. Vamos a ver otro término de Belial. Quiere decir también impío. Belial. ¿Qué es un impío? Es aquel que tiene falta de piedad, no es piadoso, no es misericordioso. No tiene misericordia del necesitado, teniendo para hacerlo, ¿verdad? Estamos hablando. Es sin piedad, mis amados hermanos. También impío es aquel que es incrédulo. Y todo eso habita en el cuerpo y se manifiesta en el cuerpo, mis amados hermanos. Entonces también un impío es un ateo, es también aquel que no respeta lo sagrado. Todo esto que usted ve aquí es sagrado, lo presentamos a Dios a través del ungimiento. Cuando nosotros ungimos los accesorios de la iglesia, eso ya pertenecen a Dios, están santificados. Así también cuando se unge a la persona, está santificado para Dios, o sea, apartado, todo le pertenece solo a Dios, son útiles solo para el servicio de Dios. Ustedes fuimos ungidos nosotros de parte de Dios, entonces nosotros le servimos a Dios, somos consagrados a Dios. Todos estos implementos son consagrados a Dios. Estos implementos no pueden salir de la iglesia para baile, para otras cosas mundanas, ni para cumpleaños de hermanos, nada, hermano. Esto de aquí es santo, mis amados hermanos. Entonces, ese es un impío. También quiere decir, Belial, destruidor, o sea, alguien que arruina las cosas, que inutiliza, que deshace, que descompone, que disuelve, que anula un pacto o un acuerdo. Entonces, eso es también un destruidor. Según el
contexto bíblico, mis amados hermanos, de 1 Samuel 1:16, vamos a ver. 1 Samuel 1:16. Donde habla también, mis amados hermanos, sobre la congoja, la tristeza, mis amados hermanos, que también lleva este templo, mis amados hermanos. 1 Samuel 1:16. Mire lo que dice esta mujer: no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de tus congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Este sacerdote, mis amados hermanos, habló mal de esta mujer que oraba a Dios y le dijo que era una mujer impía. Entonces esa palabra también es, como le dimos antes, significa Belial. Una persona pues que es, mis amados hermanos, que tiene tanta maldad, mis amados hermanos. Entonces esa acción lo lleva, mis amados hermanos, a tener aflicción, tristeza, mis amados hermanos, por todo aquello, ¿verdad? Veamos 2 Corintios 6:15, donde Pablo lo nombra a este Belial como una personificación, o sea, una atribución o una cualidad humana del mal. O sea, Pablo lo nombra como una personificación del mal, ¿verdad? Y el mal es algo contrario del bien. El mal también significa daño material o moral, donde se pierde lo moral, las buenas costumbres. El daño material, pues que le causa también a este templo. Puede causar daño a su casa, a lo que usted tiene. Este significado también que estamos viendo de impío, que es el término Belial, mis amados hermanos. Sería entonces que acuerdo, convenio, pacto puede haber de un hijo suyo con el diablo. No puede haber un convenio del Hijo de Dios con los hijos del diablo, que son aquellos que están en tinieblas, aquellos que están haciendo maldad. No pueden ser hijos de Dios. Estamos hablando de las personas que practican, que tienen por hábito hacer el mal, comportarse como los impíos. Entonces eso no es de cristianos. Un cristiano sabe comportarse conforme a la Biblia está escrito, mis amados hermanos. Entonces, sigamos viendo más abajo, mis amados hermanos, o qué parte o qué unión del creyente con el incrédulo. Ahí sigamos en 14 en adelante, usted encuentra esa pregunta también. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Puede haber parte, puede haber unidad, puede haber convenio, puede haber pacto entre un creyente y un incrédulo. Naturalmente que no. Un incrédulo es aquel que tiene incredulidad. Recuerden que todo se manifiesta en este templo. Todo lo que hay en tu vida va a salir. Todo lo que vaya a tener usted adentro o yo adentro va a manifestarse. O somos el templo de Dios o somos el templo de las tinieblas, mis amados hermanos. Entonces un incrédulo es aquel que tiene incredulidad, o sea que no cree fácilmente. ¿Cuál podemos tomar ahí? A Tomás, ¿verdad? Juan 20, 24 y 29. Él es el prototipo de los cristianos incrédulos, que necesitan ver para creer. Pero lo bueno es que usted y yo vivimos por fe, viendo lo que no vemos, pero tenemos la certeza del Espíritu. Eso es verdad,
que eso está ahí. Y que lo que Él prometió, eso lo va a hacer. Entonces hay que perseverar en esa vida de fe. Oiga, después de su caída, de la caída de Adán y Eva, se constituye una generación incrédula y perversa. Desde la caída de nuestros primeros padres, se constituye la raza humana en una raza incrédula y perversa por la desobediencia. La desobediencia llevó al hombre a muchas etapas que hemos estado viendo: brusco, perverso, impío, destruidor, malo. Adán y Eva cayeron en desobediencia y eso venimos arrastrando desde ese tiempo. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que Él nos redimió y nos dio una nueva identidad, una nueva naturaleza, mis amados hermanos. Entonces, después de la caída de Adán y Eva, se constituye una generación incrédula y perversa. Veamos Mateo 17:17. Mateo 17:17. Cristo hablándole a sus propios discípulos. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto he de soportar? Tráiganmelo acá. Entonces está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, incrédulos, perversos, no pueden creer. Y así somos muchos, que dudamos, tenemos incredulidad, y eso también es pecado, mis amados hermanos, que se lleva en este templo, mis amados hermanos. También ponen en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia en la incredulidad. Salmo 53, 1 al 4, donde se pone en tela de juicio, dudan de la palabra de Dios y aún mismo dudan de su propia existencia, no saben dónde van a ir. Usted y yo sí tenemos la plena seguridad dónde vamos a ir. Amén o no amén, mis hermanos. Nosotros tenemos la plena seguridad dónde vamos. Pero a muchos cristianos le preguntan: ¿tú a dónde te vas cuando mueras? Así dice. A mí me tocaba preguntar eso a veces, pero no aquí, anteriormente. No sé, hermano, pero no tienes una convicción segura del Espíritu, de que tú eres del reino de los cielos. No sé, hermano. Son gente que duda, son gente incrédula. Pero el que tiene el Espíritu, ese con gozo dice: amén, yo me voy para arriba. Amén o no amén, mis amados. Yo me voy para arriba. Porque tratamos de guardarnos para Dios, mis amados hermanos. Dios le habla al hombre. Vamos a ver cuando Dios le habla al hombre, a esta carne, a este templo, en una triple revelación bíblica. Vamos a ver, mis amados hermanos, cuando Dios habla por medio de la naturaleza para que el hombre le crea. Ese es al incrédulo. Romanos 1:18 al 21. Dios nos habla a través de la naturaleza. Vamos a ver también que Dios nos habla a través de la conciencia que habita en nuestro cuerpo. Romanos, ahí mismo, Romanos 2, 14 y 15. Cuando Dios le habla a la conciencia. Romanos 2, 14, 15. Ahí usted tiene que relacionarlo. Y también, por último, Dios nos habla a través de las Escrituras. El incrédulo no cree. Aún el pueblo del Señor no creen en la venida de Jesucristo, porque eso le han metido sus líderes, porque ellos no le predican que Jesucristo viene ya.
Que Jesucristo viene a ver un pueblo santo y puro, ellos no le predican. Como no saben, no leen, no estudian, no escudriñan, pues le siguen todo lo que el líder les dice. Le creen más al líder que a la palabra. Hacen problema aquellos que le hablan la verdad, pero no se confrontan con la verdad de su palabra. Así son los hombres y las mujeres que hay en la iglesia del Señor a nivel del mundo, mis amados hermanos. Entonces tenemos que creerle a ese Cristo bello y hermoso. Entonces Él nos habla a través de las Escrituras. Romanos 2, 17 al 20. Ahí ve usted que nos habla por las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Esta carne, mis amados hermanos, se aleja de los mandamientos de Dios. A esta carne no le gusta obedecer. Cuando usted y yo tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento, oiga, esta carne andaba bien obediente. Obedecía todo lo que la palabra decía. Pero pasado el tiempo empezó esa carne a coquetear con el pecado. Entonces a ella no le gusta, cuando está en esa situación, no le gusta obedecer. No le gustan los mandamientos de Dios. Entonces esta carne se aleja de los mandamientos de Dios porque ama más las tinieblas. Recuerden que las tinieblas representan el pecado que la luz. La luz representa a Cristo. Cristo es el verbo. Cristo son los mandamientos, en las cuales significa obediencia. La luz. Ahí usted ve a Juan 3, 19 al 20. Donde esta carne se aleja de los mandamientos de Dios. Porque ama más las tinieblas que la luz. Entonces su carne está más apegada, su templo está más apegada a las tinieblas. Le encanta juguetear con su carne. Le encanta que su carne esté dándose pecadillos ahí medios ocultos. Recuerden que Dios todo lo mira. Entonces la incredulidad es del alma y del espíritu. Le pertenece la incredulidad al alma y al espíritu y la manifiesta a través de la carne, de este templo. Así como nosotros manifestamos adoración, manifestamos santidad con nuestros actos, obediencia a través de este templo, también a través de este templo o de esta carne manifestamos incredulidad, manifestamos desobediencia, mis amados hermanos. Y vemos que su origen es moral y espiritual. Vamos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Porque es de origen moral y espiritual. Génesis 6:5. Miren lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, que dice, al mal. Entonces ese origen del hombre se corrompió en su moral y en su espiritualidad. Por eso dice que Dios se arrepintió de ese tiempo de hacer al hombre. ¿Usted cree que en este tiempo Dios no se arrepiente también de haber permitido que prosiga el hombre viviendo? Claro, pues. Sino que por la misericordia de Cristo es que todavía Cristo no viene y destruye esta gente perversa, mala que hay aquí. Por Cristo, por Él nada más, mis amados hermanos. Entonces es de origen moral y espiritual. Génesis 6:5. Miren que en su soberbia, en el hombre, elige deliberadamente permanecer independiente de Dios o con respecto a Dios y sus mandamientos. Así es el hombre rebelde, así es el hombre desobediente, no le gusta obedecer.
Se viene de una vida dura, donde nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Yo pienso que aquí la mayoría de hombres no eran obedientes, eran rebeldes en el mundo. Yo fui uno de ellos. Pienso que ustedes también hayan sido lo mismo. Y venir a Cristo y someternos a un hombre, someternos a los mandamientos de Dios, hermano. Teníamos que estar en el Espíritu para poder obedecer. Porque usted se descuida en esta carne, hermano. Esta carne nunca quiere obedecer. Esta carne quiere hacer lo que le da la gana. Quiere complacerse en todos los apetitos del pecado. Esta carne que no está sometida. No estamos hablando de pecados que usted puede ser adulterar, fornicar. No, hay rebeldía de egoísmo. Hay rebeldía de avaricia. Hay rebeldía de enemistad. Hay rebeldía, hermanos, de odio. ¿Sí? Hay rebeldía de chisme, de cuento. Sí, mi amado hermano. Esas cositas también afectan el templo del Espíritu Santo. Entonces, todas esas cositas tenemos que cuidarnos. Porque una leve cosita de esas, mi amado hermano, se mancha el templo. Se manchan las vestiduras blancas. Suenan las trompetas, nos podemos quedar. Así de sencillo y fácil, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuán importante es cuidar este templo? Entonces, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente de Dios, independiente de los mandamientos de Dios. O sea, hacen lo que les da la gana, viven como les da la gana. Pero recuerden que Dios todo está notando. A la larga se va a quedar intoxicado, intoxicada, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, no quieren abandonar su carne de pecado, este templo. No quieren dejar el pecado. No quieren abandonar su carne de pecado y su propia justicia. Y sobre todo rehúsan abdicar, o sea, renunciar de su rebeldía voluntaria. Entonces la rebeldía, hermanos, es cuando el hombre y la mujer no quieren obedecer. Se hacen rebeldes. No les importa nada. Si uno con un momento de ira y coraje, el hombre puede decir, no me interesa nada, dejo todo. Así es esta naturaleza. ¿Cuántos una vez dijeron eso? Nadie. Yo una vez dije eso y me costó, hermano, llanto y dolor. Porque a veces uno habla en ignorancia. No quiero saber nada de nada, ya se acabó todo. Y Dios tan bueno y misericordioso. Estoy parafraseando nada más. ¿Qué habla este bobo? Esa es nuestra naturaleza de ser rebelde, mis amados hermanos. Entonces, cuán importante necesitamos vivir sometidos a Dios para que esta naturaleza, hermanos, este templo que es de Dios, no venga a rebelizarse en contra de Dios. También, mis amados hermanos, este templo, esta carne, este tabernáculo, no puede andar con alguien que no cree en la santidad y en la obediencia. No puedes andar. Los liberales, más que todo, que ellos les importa un pepino si están con el mundo, están en la iglesia, están en bailes, están en copas sociales, van a los estadios a ver el fútbol, andan vestidos del equipo de sus amores. ¿Sí? Todo eso afecta el templo del Espíritu Santo. Y usted y yo no podemos andar con aquellos que no creen en la santidad y en la obediencia a las Escrituras. No podemos. No puedes andar también con alguien que no cree en el sueño, las visiones, las revelaciones, el éxtasis, la lengua, la danza en el espíritu, en el congregarte. Tú no puedes andar con esas personas. ¿Por qué? Porque te vas a hacer como ellos. Te vas a hacer como ellos. ¿Por qué? Porque ellos han perdido toda sensibilidad del espíritu. Ellos ya no se dejan tocar por el Espíritu. Ahora lo que les gobierna, ¿qué es? La carne. Y hacen lo que la carne desea. Entonces el templo está sucio. Y al estar sucio, mis amados hermanos, tarde o temprano va a caer en lo más bajo
que cuando ya se está metido en lo más bajo, el hombre ya pierde toda sensibilidad de raciocinio. El hombre y la mujer ya se hacen, perdónenme la expresión, como las bestias. Usted ve que cuando un burro, yo vi una vez, se sienta o se queda parado, usted le mete palo, no camina. ¿Cuántos han visto eso? Nadie. Váyase al campo, ojalá haya burros por allá. Le dan palo y no caminan, ahí se quedan. ¿Sí? En un video hay un burro que le dan a palo y no camina. ¿Sí? Así es el hombre, así somos nosotros cuando ya nos sumergimos en el pecado, no entendemos razones. ¿Qué consejo se le puede dar ya a una persona así? Nada, hermano, porque ni Dios mismo, que ha tratado tanto, no quiso. Por eso antes de la caída siempre viene antes el trato de Dios. Dios trata con esa persona hasta lo último, pero como ya lo entiende, lo deja a su libre albedrío. Entonces ahí vienen las consecuencias. La incredulidad, mis amados hermanos, que es de la carne, de este templo, te lleva a pecados vergonzosos que tú no vas a tener en cuenta, no te vas a dar en cuenta, otros se darán en cuenta, te dirán, pero tú ya no ves nada. Caíste en las tinieblas. Pero nosotros en Cristo sí tenemos vergüenza, amén, donde hacer lo malo, nos avergüenza. La naturaleza que es santa en nosotros nos avergüenza eso. No, eso no le agrada a Dios. Es porque todavía el Espíritu que vive en nosotros nos da la mente. Y gracias a Dios que le obedecemos, mis amados hermanos. Entonces, si no se puede andar con un cristiano que es incrédulo, ¿cuánto más no podemos andar en amistad con un inconverso incrédulo? Sea religioso o no sea religioso. Yo no puedo andar tampoco en amistades con un católico idólatra. Yo lo que puedo hacer es predicar. Si no cree, me tengo que retirar. Él no puede ser mi amigo de intimidad. Amén o no amén, mis amados. Yo no tengo amigos mundanos. Yo no tengo amigos incrédulos. No, mi amado hermano. Ustedes son mis amigos. Yo soy su amigo. Nosotros sí podemos andar juntos. Pero no podemos andar con un incrédulo, con un ateo peor, pues, mi amado hermano. Un ateo no cree ni en él mismo, ni en su mamita cree, mi amado hermano. Entonces, no debemos andar con ellos. Y sigamos más adelante, mis amados hermanos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Puede haber un acuerdo? No, mis amados hermanos. Aquí nosotros no tenemos ídolos, pero el hombre por naturaleza es idólatra, adora lo que ve. Muchas veces el pueblo de Dios adora, reverencian con temor al líder, al pastor, al evangelista, y no es así, mi amado hermano. Como siempre yo le digo, al hombre no se le tiene miedo, al hombre se le tiene respeto, sí, pero no se le tiene miedo. Amén, mis amados hermanos. ¿O no? Tienen que respetar nada más al líder, al pastor, al evangelista que está al frente suyo, pero no tenerle temor. Hablar cuando es de hablar, como yo siempre digo, hablar cuando es de hablar y callar cuando es de callar, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué acuerdo puede haber en mi cuerpo con los ídolos? Nada, mis amados hermanos. Aquí vamos a desmenuzar esta parte, mis amados hermanos, donde vamos a ver los ídolos visibles y los ídolos invisibles, los que nos formamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a desmenuzar esta parte. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Yo lo dividí en dos partes: los ídolos visibles y los ídolos invisibles, los que tenemos en el corazón, en la mente, lo que nos gana y ocupa el lugar antes de Dios. Veamos
hermanos, los ídolos vienen desde la antigüedad bíblica. Eso se remonta desde los tiempos antiguos. Y vamos a ver en Génesis 3, 31, 19, donde ya se habla de esos ídolos, porque eso así era el pueblo de Dios. Lo que Dios nunca pudo erradicar del pueblo de Israel fue la idolatría, porque eso lo tenían impregnado en el corazón, lo tenían arraigado en el corazón. Ídolos visibles. Ahora en el pueblo del Señor a nivel general hay ídolos invisibles que los están atando y ellos no se dan cuenta. Están ciegos. De una u otra manera están ciegos y los están guiando cada día más a apartar su corazón de la iglesia de Dios mismo. Se están apartando. Aunque tú ores, ayunes, te congregues todos los días, prediques, pero tienes que examinar tu corazón. ¿Qué ídolo tienes? Cuando estás fuera de la iglesia, cuando estás en tu casa, estás fuera de tu casa, ¿qué es lo que te domina? ¿Qué ídolo te está dominando? ¿O qué ídolo está tomando el lugar de Dios? Mis amados hermanos. Entonces Raquel hurta los ídolos de su padre. Génesis 31, 19. Estamos viendo los ídolos visibles. También Dios dice que no hay que hacerse ídolos visibles. Levítico 26, 1. Estamos en los ídolos visibles. Todos los dioses de los pueblos, dice Salmos 96, 5, son ídolos. Todo lo que el hombre fabrica con sus manos son ídolos. Son dioses muertos delante de Dios. ¿Sabe lo que dice la iglesia populosa? No, pero si Dios en el tabernáculo hizo a los serafines, a los ángeles inmensos, allá a la entrada entre el atrio y el lugar santo. Así dicen ellos. Habían querubines en el lugar santísimo. Pero esos dioses, esos ídolos, esas imágenes mandó a hacer Dios. Pero el centro de la adoración no eran los ángeles ni el tabernáculo del lugar santísimo, en el sentido donde estaban esos dos ángeles. Ese no era el centro de adoración de los israelitas. Ellos entraban a ministrar al mismo Dios que bajaba en su presencia al lugar santísimo. Por eso que el sacerdote que estaba en pecado descendía a la presencia de Dios, que es santa y pura, destruía a aquel sacerdote que había hecho pecado. No es que venía un rayo y lo destruía, no, la presencia de Dios lo mataba. Porque nada inmundo, nada sucio puede estar delante de Dios. Así era Dios en el tiempo antiguo. Ahora que Dios tiene misericordia. Ahí están congregándose, pero están haciendo lo malo. Están adorando, alabando a Dios, ayunando, orando, pero están haciendo lo malo. Y Dios no los destruye. Pero llegará un tiempo en que llegará su juicio, llegará su castigo. En unos se demora, en otros lo hace rápido. Pero de venir, viene el castigo de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado de nadie. Porque Dios no actúa. Muchos piensan, no pasa nada. No pasa nada. Dios está acumulando toda tu maldad para cobrarte en el día que Dios va a hacerlo. Entonces la cosa es seria, mis amados hermanos. También dice la Biblia que los ídolos de ellos son muertos. Estamos viendo los ídolos visibles. Ahí vea Salmo 115 del 1 al 8. Ellos dicen que confían en esos ídolos. También veamos lo sacrificado a los ídolos. Primera de Corintios 8:4. Y también cuando éramos gentiles, cargábamos esos ídolos. ¿Cuántos cargaron ídolos? ¿Cuántos? En su billetera, en su cartera, cargaban esos muñequitos feos ahí. San Jacinto, San Vargas, San Díaz, San Jonathan. ¿Quién más? Santa Yanet, Santa Araceli, Santa Nancy.
¿Cuántos cargaban en su billetera, en su cartera? Yo nunca lo cargué. Tenía un amigo que cargaba tantos santos, hasta había un santo que lo defendía, dice, del peligro. Tenía un santo para conquistar mujeres. Confiaba en ídolos, mis amados hermanos. Entonces esos ídolos cargaban los gentiles. 1 Corintios 12:2. Y présteme atención, Dios quiera que tengamos tiempo. Aquí dos textos vamos a relacionarlo con los ídolos invisibles. Pero primero veamos los ídolos visibles con estos dos textos. Veamos que Manases se llenó de amor hacia su ídolo. Se hizo un amor idólatra para él. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 11. O sea, amaba más a sus ídolos que a Dios. Segunda de Reyes 21:11. Y vean otro texto. Los ídolos se meten en el corazón del hombre, visibles, y también los invisibles. Esos son los que más daño hacen. Ezequiel 14:4. Los ídolos se meten en el corazón. Nos convertimos de los ídolos a Dios, ¿sí o no, mi amado hermano? De los ídolos nos convertimos a ese Dios verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Entonces guardémonos de los ídolos visibles y los que nos formamos nosotros, cuando los guardamos en nuestro corazón, los dioses invisibles. Porque Dios dice en Mateo 22:37: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí está Deuteronomio 6:15. Entonces eso es un amor total y sin condiciones y con responsabilidad a Dios. A ese es el único que tenemos que amar. Ese es el único que tiene que venir aquí y sacar toda idolatría de la mente y del corazón. Porque eso es lo que se ha formado en estos tiempos y aún en el tiempo antiguo. Hombres y mujeres que tienen ídolos invisibles en su mente y en su corazón. Eso hay, mis amados hermanos. Entonces a ese Dios hay que darle todo nuestro amor, sin condiciones y con responsabilidad y obediencia. Ya que el amor a Dios es entrega total y con hechos. Así como Dios demostró su amor para con usted y conmigo, al dar a su Hijo por nosotros que no lo merecíamos, porque nosotros teníamos que ir directo a la condenación eterna. Pero tan puro amor, tan divino amor, un amor que no se puede explicar, no se puede comprender aquí en esta vida, que se despojó de su Hijo y lo puso en lugar suyo y en lugar mío. Un Dios santo y puro, muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mi hermano, no entra en nuestras razones. Porque yo siempre digo, nadie va a dar un hijo suyo para que muera por un pecador. Yo soy el primero que no lo hiciera. Pero el amor de Dios es inexplicable. El amor de Dios muchas veces es incomprensible a la mente del hombre. Y ese amor es el que tenemos que anhelar. Ese amor incomprensible de Dios, ese amor que a veces no entendemos de Dios, ese tenemos que anhelar. Porque cuando viene ese amor de Dios, hermano, pasan cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Entonces el templo que soy yo, vive el Espíritu Santo. Entonces no puede haber ídolos visibles ni invisibles, mis amados hermanos. Entonces esos son los ídolos visibles que se ven a simple vista. Yo no creo que ustedes carguen ídolos, hermano. En su billetera esos ídolos ya no creo que carguen. Sería absurdo eso, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver los ídolos invisibles, los que están dentro del corazón del hombre.
a todo lo que se posee. Veamos Marcos 10, 2, 22. Vemos un amor invisible que se manifiesta visible en su cuerpo de este joven. Marcos 10, 20, 22. Marcos 10, 20, 22. El joven rico. Veamos desde el 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado en la rodilla delante de él, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Y los mandamientos, y ahí lo confronta mi Jesús. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, como súper chévere el hombre: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y es verdad, los judíos guardaban ese mandamiento, pero Jesús lo está confrontando es con los mandamientos de la carne. Presten atención bien a eso, lo que les digo. Está presentando los mandamientos de la carne, pero que el que escudriña